para todo. No, yo me había dado cuenta que Antonio no había llegado y dije, yo entro cuando entre Antonio. Sí, claro, güey. Sí, claro. Es que, Antonio, vos no sabes el trabajo que nos toca a Darío y a mí para fomentar la disciplina en este chat y en este grupito. Porque el más indisciplinado, pues, es el gordo. Entonces, ahora soy yo. Sí, María. sí. No entró quedando. No, pues, perdóneme, señor, perdóname. Imaginaros si Tesla solo hubiese gente latina, sería... No, un cachondeo. Está en el mundo loco. Un cachondeo. No era nacido. Yo no llevo tiempo a ningún lado, nunca. Esos carros diciendo, ay, no, yo voy a parar acá un ratico. Voy a almorzar. En España la gente que llega puntual agobia muchísimo. ¿Te gustan los que llegan tarde? Yo creo que no has conocido, por ejemplo, los brasileños que llegan por ahí 1h15 más tarde. Sí. Y llegan frescos como una lechuga. No, qué pena, es que se me extendió una llamadita y uno, bueno, listo, ¿qué más vamos a hacer? Sí, yo cuando quedo aquí con mis amigos, quedamos a las 6 de la tarde, nos llamamos a las 6:30, es como, ¿qué tal vas? Saliendo, vale, perfecto. Todo el mundo saliendo a la vez, media hora tarde, ¿no? Ya está. Bueno, yo sí no caigo ahí, pues, en ese mundo. Pero bueno, igual, nuevamente, pues, es un placer tenerte aquí, Antonio. No entiendo, vuelvo y te digo, cómo todavía nos aguantas diciendo pendejadas en el chat. Yo creo que la solución tuya es que te vas a surfear o te pones a escribir los deep dives y entonces realmente nos ves por ahí cada 3 semanas o cada 2 semanas, pues, y tenés una lista larga, pues, de leer cosas que tampoco entiendo cómo haces para darte cuenta cuando sos que te están escribiendo, Antonio, porque en este momento, pues, te digo, pues, que todos andan súper impresionados con tu nueva coequipera, con Gala. Entonces, ¿por qué no comenzamos por ahí? Nos explicas quién es Gala, cómo nace Gala y por qué Gala no está aquí con nosotros conversando, porque de verdad que, gordo, usted debería pensar también en una asistente como Gala para que le ayude con los TikToks y toda la cosa, y el interaction, pues, o sería como al 200%. Arranquemos por Gala. No, pues oye, antes de nada, gracias por invitarme de nuevo. Yo es que a mí también me gusta decir pendejadas, o sea que vengo aquí a decir que me lo paso muy bien. Y luego, Gala, es que a mí, yo como aporto valor a la gente, yo creo es haciendo la investigación fundamental de empresas, ¿no? Y luego hay una parte que es beneficiosa, que me permite llegar a más gente, que es grabar vídeos, pero es que grabar vídeos requiere mucho tiempo. Porque tienes que más o menos saber hablar a la cámara y al principio hablas muy mal, entonces con el tiempo vas mejorando. Entonces es un skill set, ¿no? Y ahora estoy haciendo unos 3 posts a la semana, pero entre que lo grabas, a veces yo lo grabo con un software de Mac y a veces grabo el vídeo y se me borra. No entiendo por qué. Entonces pensé, joder, no. Darío, contalo cuántas veces te ha pasado eso. Joder. No, es un desastre. Eso no. Es horrible, es lo más doloroso que hay. ¿Te quieres morir? No, te quieres morir. Te quieres morir. Me pasó ayer porque el vídeo que grabé ayer no estaba usando este software y era como, no me lo puedo creer. Y te pegas 2 horas haciendo la cosa esta en vez de estar haciendo lo que importa, ¿no? Pues pensé, vale, pues voy a empezar a usar un avatar de AI. Entonces estaba browsing avatars y vi a una joven que se llama Gala y pensé, como la mayoría de mi audiencia son hombres, seguro que resulta atractiva, ¿no? Y entonces varios vídeos... Por supuesto. Claro, obviamente, es como, ¿quién quiere ver a un tío leyendo un texto? A veces me grabo vídeos que parece que me han secuestrado, ¿no? Porque el ángulo es como malo, salgo con barba. ¿Para qué quieres ver eso? Nadie quiere ver eso, ¿no? Entonces, blink twice si te están maltratando. Sí, es que es muy duro el formato. Claro, parecía que me habían secuestrado en una cueva, sobre todo en los vídeos al principio y tal. Entonces pensé, vale, pues pongo este avatar y que lea el texto. Y entonces hice varias pruebas la semana pasada y se viralizaron un par de vídeos. Uno de ellos llegó como a 230.000 views. Y entonces dije, vale, pues el siguiente deep dive, que es el de una empresa de satélites que hice, lo acabé hace unos días, dije, vale, pues uso a Gala, que es este avatar. Y se nos congeló ahí. Emocional, son muy emocionales, pero porque no los tengo tan trabajados.
como a X, ¿no? La gente en X me conoce mucho mejor, pero joder, los de YouTube muchas veces yo creo que no saben ni quién soy en mi canal, porque es como mi actividad secundaria, ¿no? Pero lo bueno es que lo que es la retención de la gente en el vídeo parece que está dentro de la media. No es tan alto como cuando estoy yo, pero como tardas 5 segundos en hacer el vídeo, pues es una fuente de leverage. Entonces yo creo que ¿Y le pasas un guión o simplemente te grabas tú en un formato crudo y se lo pasas a ella o cuál es como la mecánica? le hago un copy-paste de mi deep dive que escribo, porque la base del deep dive es escrita, ¿no? Entonces le hago un copy-paste de eso y lo lee espectacularmente bien. Pero lo Nada. como un notebook LLM o es... No, pero Darío, ¿no lo has visto? No lo he visto, no lo he visto. Ah, no, Antonio. ¿Tenés un ejemplo ahí? Sí, claro. Otro que tampoco lee. O sea, aquí queda evidente porque él además lo compartió. No, ¿cómo así que no lee? No. Y entonces, ¿usted cuántas veces cree que ha salido Gala y empezaron Lucas y todos a decir, hey, esa Gala que, o sea, están comprando a AST nada más porque Gala fue la que dijo, usted no está leyendo el chat. Ya sé. No, estoy leyendo otro. Claro, hay mucha gente que no lee y por eso empecé a hacer vídeos. Pero mostrarle un ejemplo a estos dos inatentos, por favor. Mostrarles a Gala. Estos desatentos. Inatentos no existe. Bueno, desatentos, pues. Tenemos un corrector De IA. Es verdad. ¿Queréis que os enseñe a Gala o lo Sí, ponéis no, vosotros claro, sí, claro, tenemos que ver a Gala. Venga, pues a ver si lo saco aquí. Vamos a sacar el vídeo de X. Darío, que saquemos en el que contestó a Jeremy, que este es el que se viralizó. Sí, buenísimo. Este es que es muy bueno, este es muy bueno. Espera. Mira, que os lo enseño. A ver, vamos a compartir pantalla aquí. Share this window. No, este. Venga, vale, aquí lo tenéis. Pues aquí tenéis a Gala en su debut. Y entonces, bueno, esto es AI. Esto es AI. Publiqué un vídeo antes y entonces Jeremy Lefebvre, que tiene un canal bastante grande en YouTube y creo la tesis que tenemos así en común es AMD y eso de momento. Yo sigo a Jeremy hace rato. Jeremy te está copiando 2 o 3 estrategias. Yo he visto a Jeremy básicamente rehash los deep dive tuyos, pero o sea, es él te lee y creo que te hace mucho caso, pues entonces Jeremy pues es uno de esos youtubers que está como desde el 2018, 2019 y empezó, pues el man vendía real estate, hacía marketing de real estate, pero nunca es tan profundo y tan estructurado como Antonio Linares. Entonces este es un youtuber gringo que sigue a Antonio y pues buenísimo que nos muestres aquí lo que contesta Gala. No, lo había visto, pero Jeremy sí que me ha quoteado en sus vídeos y tal, y eso me ha traído buena audiencia. O sea que hay mucha gente que veo que copian las tesis y no son recíprocos, pero Jeremy sí. O sea que credits to him, porque la verdad que es bastante majo. Y bueno, entonces aquí Jeremy dice, hola mami, hablando con el avatar, can you please tell me if AMD stock is a buy mami? Gracias, Big Papi. Entonces le contesto esto. No se oye, será porque... Bueno, pues el caso que llegó a 228.000 views, ¿no? Porque esto creo que tiene que ser la primera vez en X que se hace esto. Y cuando vi esta reacción dije, vale, pues obviamente lo uso para el deep dive. Luego había gente que me decía en YouTube, no, estás arruinando tu marca y tenía como 30 likes y tal. Es que están emocionales. Obviamente lo que importa es el contenido, ¿no? Que te lo lea una mujer atractiva o te lo lea yo, pues, joder, yo creo que mejor que te lo lea una mujer atractiva. Sí, prefiero a Gala. Sí, Yo te leo a ti, pero prefiero escucharla a ella y verla a ella. Dejemos, yo no sé por qué nunca hemos podido como con el sonido, pero dejémoslo en el link porque me parece pues un muy buen ejemplo. Y tienes razón, Antonio, es que ese formato de uno grabarse, yo tenía, antes de que comenzáramos este 10 AM, yo había hecho un canal que se llamaba Aprende Cripto. Y creo que solo alcancé a hacer por lo menos 300 videos. Pero tengo un problema. Como yo hablo tan rápido y me voy acelerando por tratar de evacuar la idea lo más rápido posible, entonces una explicación que debe tardar 2 horas queda comprimida como en 7 minutos. Entonces,
era como una maratón, después de explicarlo, entonces uno termina sudando y el formato no es fácil. Ahora, lo que yo había decidido era que simplemente agarraba el computador, empezaba a grabar y listo, sin edición y sin ningún tipo de cosas, pero entonces le pasan a uno, pues pasaba mi esposa por detrás, sonaba la alarma de incendios, él no había apagado el WhatsApp y entonces me sonaba en el celular, en el computador, y entonces siempre crea un montón de distracciones. Y entonces una de las cosas pues que nosotros nos dimos cuenta ya cuando empezamos a planear el podcast con Darío y con El Gordo y pues con Lucas y Ricky pues que eran los iniciales, es que este formato de conversación y entre amigos hace que sea mucho más espontáneo y que de alguna otra forma uno tenga que obligarse a pausar para que no empiecen como a suceder esos elementos de pues que dices que te pareces un secuestrado. Por ejemplo, Raúl Paul tiene un buen podcast, pero Raúl Paul lo que le termina pasando es que se tiene que soplar una botella de vino entera, porque si no el hombre no sabe cómo parar o cómo pausarse o cómo llegar y hacer como un delivery de ideas. Es que eso de sentarse a hablar 15, 20, 30 minutos solo en la cámara es berraquísimo. O sea, y también se siente pues como muy, ¿cómo se dice? Muy ficticio, pues muy frío. Ya hay muy pocos que son buenos en este cuento, pero porque ya tienen mucha cancha y tienen algunas, pues como preparación. Por ejemplo, Tom Nash es buenísimo, Jeremy Lefebvre es bueno, pero es como también super raw porque empieza como a hacer anotaciones en su ordenador y son un poquito como pues no muy pulidas, pero tienes razón, no es un proceso fácil. Entonces chévere este experimento que estás haciendo con Gala. Nosotros, Darío, vos sugerís que en vez de tener al sidekick del Gordo nos consigamos una AI, o el Gordo ya tiene mucho follower, mucha audiencia y El Gordo tiene mucha audiencia. Pongámosle una vieja al Gordo. Más bien, una compañerita. Sí, una compañía subiría los views. Una Gala ahí de compañera para yo te pregunto, Antonio, ¿pero los videos son cortos o son largos? Es que la verdad no había visto. Los míos son cortos, pero porque al final lo que estoy haciendo es leer un script. Estoy leyendo el deep dive. Ok. Y cada vez los hago más cortos, porque al final con el AI cualquiera puede ir a ChatGPT y decirle, hazme un write-up de 10.000 palabras de esta empresa, y es un latazo. Es como, ahora tienes que ir mucho más straight to the point. Que hace... A ver, por lo menos en lo que hago yo, ¿eh? El tema conversacional es distinto. No, pero igual es un tema chévere porque pues lo puedes ir alternando y entonces se vuelve divertido y ya pues puedes empezar a interactuar más adelante cuando salgan nuevas herramientas. Es lo que voy a hacer. O sea, esto ahora no se trata de eliminar el grabar vídeos manualmente, porque la gente sí que parece que tiene mucho attachment a la persona de turno, ¿no? Mucha gente... Darío, attachment no. Tengo una que está en el chat, está súper tragada de Antonio, que le fascina cuando Antonio, que se ve todos los podcasts cuando Antonio cuando está hablando y que los deep dive de Antonio le fascinan. Entonces los attachments se van creando, pues. Antonio, cuidado. Son un par de colombianas, hombre, Antonio. Bueno, Antonio, mira. No, es demasiado amable, pero estoy seguro. Mira, es que también lo otro es que dentro de unos meses mi avatar, también hice vídeos con un avatar mío, mi avatar y yo hablando en una cámara va a ser indistinguible dentro de 6 meses. Eso sí que va a pasar. Entonces, te puedes multiplicar por 1.000.000. Entonces, claro, aunque a la gente le guste que esté el humano de verdad, también puedes multiplicar la frecuencia de contenido con un avatar tuyo. Entonces, es un poco como el printing press, ¿sabes? Eso es algo que hay que hacer, porque es que el resto de la gente lo va a hacer. Entonces, tienes que... El coste de hacer contenido se va a cero ahora mismo. No creas que cuando la persona habla, cuando uno ve a la persona que está hablando de real, eso crea más confianza y crea más credibilidad. No es tan... Sí, 100%, pero se trata de... Si tú, por ejemplo, yo estaba haciendo 3 vídeos a la semana conmigo, ¿no? Puedo seguir haciendo 3, pero luego hacer otros 6, que es el avatar.
puede que, yo creo que tiene que sumar por los datos que he visto, pero bueno, hay que ir testing, hay que hacerlo un poco como lo hace Spotify, estas empresas que es que lo van metiendo poco a poco y vas un poco validando y tal, poquito a poco. Pero bueno, yo creo que ese es el futuro, la verdad. Muy interesante. Bueno, no, pues sigamos con la estrategia que tenemos en este momento, pero me parece muy bueno, Darío, también que nosotros consideremos como incluir algo de un AI element, no sé cuál sería la estrategia, pero lo que dice Antonio es hacer pequeñas incursiones y ir probando, pues porque de eso se trata, pero me parece increíble el ejercicio que hiciste pues ahí con Gala, además que el nombre me parece buenísimo, pues que lo hubieras puesto Gala, entonces pues ya sí entremos en materia. Entonces, en materia es que hoy vamos a hablar sobre HIMSS. Y HIMSS es muy importante, Darío, porque pues, no solo hemos aprendido un montón pues, de HIMSS con Antonio, pero para mí es un punto de inflexión muy importante porque vos has visto que yo siempre he dicho que para uno invertir, uno pues tiene que estar con una tesis que uno haya desarrollado uno mismo. Y yo creo que es la primera vez en mi vida que yo invierto en una tesis alquilada, es decir, una tesis mostrada por Antonio. Y entonces, en principio fue un pequeño experimento, pero he ido aprendiendo con Antonio, con las cosas que postea, con sus deep dives, y te digo pues que se ha vuelto ya en una de esas posiciones donde es desarrollado pues una sólida convicción. Es más, he entrado pues como gradualmente vía el mecanismo de opciones, el put, pero podría decirte que mi posición fuerte que tenía anteriormente en Money Lion, pues la he sustituido en gran proporción por HIMSS y se lo debemos todo a Antonio. Entonces, para mí descubrir pues una de esas acciones o inversiones que caben en el espectro de mi tesis, donde yo quiero un 10X, pues ha sido algo muy importante y tener, pues no voy a decir que Antonio es tener como un partner de AI a medida que uno va aumentando, ajustando su posición, que lo va uno corrigiendo con sus propios, digamos que ideas y razonar, pues para mí ha sido un elemento muy cómodo. O sea, y me gusta explicar como este proceso mecánica, como en este dibujito que yo compartí en estos días, Antonio, que es básicamente, pues nosotros, tú lo haces muy bien con tus deep dives, pero nosotros de alguna forma hemos querido explicar qué significa, por ejemplo, qué es el chat de 10AM. Y entonces nosotros en 10AM, pues hemos tratado de crear como, ¿cómo lo dirías vos, Darío? Como una estructura de aprendizaje, conocimiento, pero que tenga como un approach mecánico. Entonces, nosotros no tendríamos, digamos, que este performance de retornos en inversiones si lo primero que hubiéramos hecho no fuese, digamos, que desarrollar una dieta de información, pues, más selecta. Entonces, hemos básicamente, y lo hemos discutido en podcast pasados, lo que hemos es creado una red donde, pues, si consumimos X, entonces, que solo sean ciertas fuentes, solo ciertos canales en YouTube, muchos libros, bastantes Substacks y pues entre otras, pues yo te descubrí a ti porque estaba tuneando o curando mi red de información. Por eso apareciste y tuvimos el primer contacto porque yo estaba leyendo sobre Palantir y empezaste a aparecer ahí en un Substack. Renan, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Explicar a la gente cómo se mete a 10AM Alpha. Muy bien, entonces... ¿Cómo se hace? Mostrarnos en la pantalla así rápidamente. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Escribir qué? Escribir 10am.pro. Entonces vamos a poner 10am.pro. Cuando escriben 10am.pro, los llevan a este sitio. Esa es la página oficial de nosotros. Y ahí, además de poderse unirse, que es el primer botón negro que está titilando, cuando entran ahí, pues básicamente, pues entonces nos llega la notificación de cuando pagan, pues entonces pueden tener acceso al contenido de Alfa y también estar en el chat y ver todas las conversaciones que nosotros tenemos. Exacto. Pero lo más importante de esta página es que tienen acceso a todos los recursos que nosotros hemos creado, los robots, las transcripciones, todos los capítulos, los links, las herramientas, pero recuerden, 10AM, únete a 10AM Alpha es como lo más importante. Exacto. Entonces 10AM Alpha, recuerden, hacen clic aquí,
aquí en el botón de suscribirse, hacen el pago con tarjeta de crédito, a nosotros nos llega un aviso y este es el chat en donde se comparte todo lo que se conversa durante pues todo el día y todos los miembros de 10 AM, ustedes van a poder ver exactamente qué es lo que está pasando. De hecho, aquí, en este momento, hay 3 para aprobación, Hernán, mira qué maravilla. Ya los hago. Y ahí entonces tienen el acceso especial a los AMAs, que es básicamente la sesión donde, pues, ask me anything, pregúntame cualquier cosa, y también tienen acceso, pues, a todo. Por ejemplo, hoy yo puse unas órdenes de sell put schemes, entonces cuando las hacemos instantáneas, yo inmediatamente las posteo. Entonces ahí empezó todo. Si tú no estuvieras escribiendo de Palantir, nunca hubiéramos dado, pero y si yo no hubiera estado interesado en Palantir, nunca nos hubiéramos encontrado. Entonces, ese overlapping element, pues es bien interesante. De ahí para adelante, pues no es solo extraer la información, sino saber qué hacer con esa información. Entonces, nosotros hemos hecho 2 episodios muy buenos. Hoy salió el de los modelos, el de la psicología del inversor con Camilo, porque yo creo que como decimos nosotros, el 70% es, bueno, creo que es al revés que lo decimos. Yo creo que el 30% es research y el 70% es psicología. Entonces, uno es como básicamente un GPU que está recibiendo tokens de información, pero uno los tiene que ir tuneando, y entonces el elemento de psicología y qué modelos mentales utilizas, pues uno luego los traduce en una especie de señales amplificadas. Para mí el chat de 10 AM siempre comenzó como, pues, no solo por compartir conocimiento, pero era realmente donde ocurre como el note-taking de las cosas interesantes que uno va viendo en el día. Y cuando uno comparte, pues uno está siendo como consciente de que esa información, pues a mí me avergüenza un poquito. Ayer me di cuenta que compartí un parody account de Elon Musk, y a uno le pasa eso. Uno muchas veces no mira de quiénes son las cuentas, pero cuando tienes como un sitio donde estás tomando notas y hay otras personas leyendo, pues es como un proceso, pues como de aprendizaje multiplicado, porque estás también enseñando. Y ahí todo se deriva, pues entonces, en esas señales o en la creación de los podcasts, donde pues vamos desarrollando como unas estrategias de buy, sell, the hold de los diferentes, pues, assets y activos. Entonces, vuelvo y digo que tú cabes perfectamente en todo este modelo, pues desde la dieta de información, y que es la primera vez que pues yo y sé que también otros, pues, en el chat han desarrollado como un apetito y un gusto por HIPS. Entonces yo quisiera empezar hoy con, pues no sé si nos vamos como a una explicación sencilla, o de pronto utilicemos información más reciente, que la compartí como ayer o antier. Naval se echó un podcast como muy interesante, creo que es Wisdom, es MW, pero se me olvida el nombre del podcast, pero dio una explicación. ¿Cómo es que se llama? Modern Wisdom. Modern Wisdom, entre otras cosas, es un inglés súper exitoso. Y yo lo que quería era que exploráramos por qué eso que dijo Naval ahí es tan importante, entre otras cosas, puesto en la voz y términos de Naval, cuando llega y dice, mire, es que esto de los GLP-1s puede que sea más importante que los antibióticos. Entonces uno empieza a decir, con razón Antonio viene diciendo lo del network effect. Cuando yo, por ejemplo, veo Robinhood y miro el UI UX de Robinhood y veo lo que está pasando, y luego miro UI UX de HIMSS, digo, con razón Antonio tiene razón. Entonces yo lo que quiero es que nos des como una síntesis donde básicamente digamos, con razón Antonio tiene razón, porque entre otras tenemos un par de médicos un tanto incrédulos que dicen, no, es que eso es básicamente minoxidil vendido a precios de Gucci. Y entonces a mí lo que me gusta de esto, Darío, vos lo sabes, es que nos da a la gente común y corriente una oportunidad de realmente darnos unos deep dives y entender por qué HIMSS, Antonio le ve un potencial inclusive más grande que al mismo Palantir, pues en torno, pues, a retornos, pues, desde el punto de vista o desde cuando comienza la inversión. Entonces, ¿por qué no comenzamos con lo de Naval? Pues muy bien, muy buena introducción, Hernán, muchas gracias. Lo que pasa con HIMSS, o sea, voy a daros un overview que sea un poco en base a primeros principios, ¿vale? Para que, porque mi idea de HIMSS puede no ser la idea de otra persona, pero sí que
Con este modelo mental yo creo que la empresa es muy fácil de entender y su potencial a largo plazo más, porque ahora estamos con lo de las tarifas y cosas de esas. Y yo creo que esto es lo que te permite ver a largo plazo. Básicamente, Hims está haciendo con la industria de la medicina lo mismo que ha hecho Spotify con la de la música. Entonces, Spotify lo que se ha puesto es top of funnel. Todos los clientes que entran en la industria de la música entran mediante Spotify, esencialmente. Entonces, ¿eso en qué se ha traducido? En que al final Spotify tiene el poder en la industria y luego ahora lo que tiene es muchísimos datos para crear modelos de inteligencia artificial que les permite solucionar problemas de forma incremental que tanto creadores como consumidores tienen en común, y eso ahora le va a permitir exponenciar los niveles de flujo de caja neto por acción, free cash flow per share. Si vemos esa gráfica de free cash flow per share para Spotify, ya ha explotado en los últimos años y por eso la acción se ha multiplicado por 6, ¿no? Desde que hice la apuesta grande. Ahora viene mucho más. Entonces, Hims, ¿dónde está? En términos de su desarrollo está como estaba Spotify hace 15 años. Es el mismo enfoque, pero para la industria de la salud, ¿vale? Concretamente en Estados Unidos, ¿qué ocurre? Que la industria de la salud es una monopsonía. Quiere decir, hay un solo comprador, que son las empresas de seguros. Entonces, lo que ha ocurrido prácticamente desde los años 70 o 60, que empezó el sistema de los seguros de salud, es que todos los proveedores en ese mercado han tenido un solo incentivo anual y es subir los precios. Porque al final eso se amortizaba en una base muy grande de asegurados y entonces eso ha llegado al punto en el que lo que uno tiene que pagar de su propio bolsillo para acceder a un tratamiento en Estados Unidos es a veces prohibitivo. Entonces ahí tienen un problema serio y aparte de que hay un gráfico en el que se ve cuánto se gastan per cápita en salud cada país y la esperanza de vida media y vemos como todos los países tienen un gradiente hacia arriba y de repente Estados Unidos hace como así porque es muy ineficiente el gasto por esa tendencia inflacionaria que tiene el sistema. Entonces, Hims, ¿qué es? Es un top of funnel deflacionario. Por ejemplo, con GLP-1, ¿qué es lo que han hecho? Usar versiones genéricas de esas moléculas, o sea, versiones que no están patentadas y demás, y ahí el tema se complica algo más, pero esencialmente usar versiones de las drogas en cuestión que no están patentadas y venderlo de forma mucho más barata de lo que hacen las farmacéuticas directamente. Entonces, lo que decía Naval de los GLP-1s es que son drogas milagrosas en el sentido de que sus efectos van más allá de la pérdida de peso. Supuestamente ayudan a ganar músculo, ayudan a eliminar adicciones, tienen ciertos beneficios psicológicos. Por supuesto, hay cuestiones sobre si las dosis... Inhibidores de cáncer, tumores. Sí, exactamente. Tiene muchas propiedades, pero el mercado está ahora mismo ahogado con que si los GLP-1s y Big Pharma y todo eso, y es verdad que hay algo de incertidumbre, pero los GLP-1s lo que son es una categoría de molécula que se llaman péptidos. Entonces, dentro del cuerpo humano hay miles y miles y miles de péptidos. Cada péptido lo que es una secuencia de aminoácidos. Entonces, según esa función de aminoácidos, un péptido tiene una forma u otra. Y esa forma específica es lo que determina la función que hace el péptido dentro del cuerpo. Entonces, realmente si entendemos en base a primeros principios lo que es el cuerpo lo que es un puzzle de Legos en el que tienes moléculas con formas específicas interactuando las unas con las otras en base a esas formas. Y entonces eso es lo que permite los procesos que sustentan la vida, ¿vale? Por ejemplo, la hemoglobina es lo que transporta el oxígeno en la sangre, ¿no? Uh-huh. Si la forma de la hemoglobina cambia, no puede transportar también el oxígeno. Y entonces tú puedes modificar las formas dentro del cuerpo humano inyectándole péptidos. Entonces, si tú tuvieses un mapa exhaustivo que te dice qué cambios, en qué formas, de qué moléculas en el cuerpo causan qué enfermedades, y luego tú tuvieses otro AI engine que te dice, vale, este es el péptido que le tienes que meter al cuerpo, en teoría podrías solucionar cualquier enfermedad. Y no hay límite a lo que se puede hacer con los péptidos. Ahora, la gente dirá, bueno, no hay estudios que lo validen y tal. Eso es otra cosa muy importante de Hims, y es que realmente Big Pharma no quiere hacer nada que sea deflacionario al negocio. Entonces, cuando tú tienes una droga petroquímica, no es el caso de GLP-1s, pero obviamente hay el portfolio de drogas de Big Pharma va mucho más allá de eso, ¿no?
O tú tienes una droga que viene una cosa que es barata y efectiva, lo último que quieres hacer es financiar un estudio para estropear tu propio negocio. Entonces, en lo que están los péptidos ahora, más allá del GLP-1, es en versiones anecdóticas, clínicas, donde se ve que la gente se cura de cosas que se consideran crónicas e incurables mediante estos péptidos. Y es algo extremadamente barato y tienen un perfil de riesgo bastante bueno, porque al final lo que estás inyectando en el cuerpo es una molécula que el cuerpo ha dejado de producir. Por ejemplo, hay péptidos tímicos que produce la glándula del timo, que lo que hacen es orquestar el sistema inmune. Entonces, la glándula del timo, que está aquí en la zona del corazón, deja de funcionar a partir de los 30 años. Por eso la gente muere y se envejece, porque el cuerpo deja de producir cosas. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama la timosina alfa 1, y esto no es consejo médico ni nada, pero tiene un poder enorme, en mi experiencia, a la hora de reorquestar y reequilibrar el sistema inmune. Entonces, lo que esta gente está haciendo con GLP-1 es la punta del iceberg. Lo importante es la infraestructura que tienen debajo, que les permite básicamente personalizar cualquier tratamiento a escala, independientemente de tu ubicación. Y entonces todo eso GLP-1 es una pequeña manifestación. Lo que vamos a ver es miles y miles de péptidos con distintas aplicaciones y es deflacionario. Entonces, luego a largo plazo, lo que ocurre con esto es que como este es el top of the funnel y es deflacionario, yo creo que va a escalar bastante rápido. Entonces, al escalar, Hims genera una base de datos que les permite mapear qué tratamientos funcionan con qué pacientes. ¿Qué atributos tienes tú como paciente que hace que esta droga funcione pero esta no? Entonces, hacer eso a escala, con muchísimas verticales, porque cada vez despliega más verticales, eso es lo que está generando, es una base de datos que les va a permitir entrenar un AI que, en mi opinión, es la recompensa a largo plazo de esta empresa. Porque al final tienes una industria multitrillonaria en el planeta de salud que primero es mucho mejor que la que teníamos hace 100 años, pero sigue estando en la época medieval, ¿no? La forma en la que uno va al médico y el médico ni le mira, está apuntando, te manda una cosa que no te funciona, luego vuelves en 2 meses, o sea, eso está en The Dark Ages por completo, ¿no? Ese AI que Hims puede crear en base a esta base de datos puede ser la plataforma que powers el resto de la industria. Porque tú como médico, al final, te llega una persona random por la puerta, no sabes nada de esa persona. Entonces, por lo menos, puedes coger los datos que te traiga de un análisis de sangre y tal, ponerlo en un algoritmo y decir qué es más probable que funcione con este paciente de aquí en adelante. Entonces, al final, Hims lo que está haciendo es crear una ontología del sistema sanitario. Cuando hablábamos hay gente que me pregunta sobre Teladoc. Entonces dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Teladoc y Hims? Teladoc tenía acuerdos, o tiene, con más del 50% de las empresas del Fortune 500 porque tenían ahí a sus empleados y les daban servicios de salud y tal. Tienen muy buena base de datos, pero no saben qué hacer con ello. No saben cómo crear valor. Hims es al revés. Hims está consiguiendo estos datos en base a su capacidad de solucionar problemas en el mercado. Entonces, esa capacidad operativa que tienen, que para mí es formidable, en el sentido de que llegar hasta donde han llegado hoy, la probabilidad era de 0, eso es lo que creo que les va a hacer seguir desplegando más verticales, ir incrementando los ingresos por usuario, ir incrementando el número de usuarios y al final que eso se traduzca en más free cash flow per share que luego pueden reinvertir. Entonces, eso os da un poquito la idea de cuál es mi tesis. Es top of the funnel en la industria sanitaria, tienen unas propiedades cualitativas como organización extraordinarias que hace más probable que no que sigan escalando y luego la base de datos que resulte de escalar adecuadamente, como están haciendo hasta el momento, creo que a largo plazo se traduce en un AI, que es el sistema operativo del resto de la industria sanitaria. Entonces digamos que es como si fuese una aplicación vertical de Palantir. Es como si aplicases Palantir a el sector sanitario, pero claro, tienes que hacerlo de manera que estás resolviendo problemas reales. Es decir, integrar Palantir en un hospital para hacer que el hospital sea más eficiente está muy bien, pero no estás rehaciendo el sistema sanitario y solucionando el problema de la monopsonía y la tendencia inflacionaria. Sencillamente estás haciendo que el sistema que está mal diseñado sea más eficiente. Esta gente lo que está haciendo es rehacer el sistema por completo. Entonces empezaron con condiciones estigmatizadas como disfunción eréctil, alopecia y demás. Obviamente nadie le quiere contar a sus amigos que se está tratando eso, ¿no? Pero conforme van abriendo nuevas verticales,
lo que se ve es que el porcentaje de ingresos que se gastan en marketing está bajando. En Q4 del 2024 hubo una reducción del 2%. Entonces, conforme van sumando más verticales, yo creo que esta plataforma va a entrar un poco en el mainstream consciousness. Y entonces mi opinión es que de aquí al 2030 la evolución va a ser exponencial. Yo lo que creo es que de aquí al 2030 esta empresa va a valer en el sentido intrínseco, porque luego ya sabéis que el mercado hace lo que le apetece, a corto plazo de $2.000 por acción. Porque, volviendo a lo de los péptidos, hace nada compraron un facility para fabricar péptidos, ¿vale? Entonces el mercado sigue pensando que GLP-1 y tal. El número de verticales que pueden desplegar en base a ese facility es bestial, es exponencial. La cantidad, el volumen de condiciones que puedes tratar a un precio muy por debajo de lo que hace el sector farmacéutico es increíble. Luego compraron una empresa para hacer análisis de sangre en casa y hacer análisis de todo el cuerpo. Eso es increíble, porque al final esa es la base de la medicina personalizada. Entonces, les ves que van haciendo adquisiciones o desarrollando nuevos componentes del negocio, que lo que están haciendo es crear una máquina de oportunidades asimétricas. Entonces, si vemos Netflix, Amazon, Meta y otros éxitos similares de las últimas 2 décadas, lo que tienen en común como organizaciones es que están constantemente generando nuevas situaciones asimétricas en las que hay muchísimo que ganar y poco que perder. Entonces, eso es lo que está haciendo Hims y por eso creo que va a crecer de forma exponencial. Ahora, y esto lo comentaba en mi último vídeo sobre esta empresa, y es que al ponerse top of funnel en la industria de la salud, el dilema del GLP-1 con la industria farmacéutica no va a ser un caso aislado, porque donde quiera que Hims entre top of funnel y tenga un impacto deflacionario sobre la industria, obviamente la industria va a contraatacar. Por ejemplo, un péptido que yo he usado para quitarme lesiones que me habían surgido de golpes de esos esquiando, haciendo surf y snowboard y tal, estas lesiones no se me iban de ningún modo. ¿Ah, sí? De ningún modo. Ni con fisio, ni con acupuntura, ni con baños de hielo, ni con nada. Y de repente me inyecté una cosa que se llama Thymosin Beta 500, que es una versión sintética de Thymosin Beta 4. Y la cosa esta, notas que las lesiones te empiezan a doler un poco más del primer mes y de repente a los 2-3 meses se han ido. Porque regeneran el tejido de una forma espectacular. Pues, Darío, ¿ibas a decir algo? Sí, Antonio, pues esto parece increíble, pero mientras que hablabas, pues obviamente uno dice, ok, esto es una maravilla, seguramente en Estados Unidos va a funcionar perfecto, pero a otros países, el caso nuestro, pueden tomar estas posibilidades, qué tan difícil es, qué habría que hacer. Bueno, realmente, mira, yo por ejemplo, yo estoy aquí en España y aquí trabajo con un especialista. Europa, ¿cierto? Tú estás en Europa, entonces Europa sí suena como si es posible, pero del Río Bravo hacia abajo. Bueno, a ver, aquí, mira, yo aquí, o sea, yo el motivo por el que descubrí los péptidos fue por un tema de salud que tuve hace unos años y entonces fui a médicos y me decían que no sabían que me tomase un ibuprofeno y tal. Entonces el problema este lo he tenido que solucionar yo solo y ahora estoy espectacular de salud, estoy mucho mejor de lo que estaba con siquiera 20 años. Y lo he hecho en parte contratando a personas que están distribuidas por el mundo. He encontrado especialistas y tal y lo hemos hecho, ¿no? Entonces, antes de hacer los péptidos, cuando me di cuenta que era como lo siguiente que tenía que hacer, fui a ver a un médico aquí de medicina integrativa y me decía, bueno, sí, es el futuro, pero bueno, voy a una conferencia, me dijo así, voy a una conferencia en Alemania en 4 meses, entonces igual te puedo traer un poco y tal. Y dije, no, mira, esto no funciona así. Entonces di con un experto en Dubái de péptidos, que tienen una fábrica de péptidos por ahí, que tiene un hangar en Europa. Entonces me pueden mandar los péptidos sin que pase por la aduana y luego todo lo coordino con el experto. Se llama Jessica Alana y de hecho vamos a hacer un podcast un día. Y entonces realmente la cosa está da igual donde estés, porque te mandan el péptido que viene en forma de polvo, tú luego lo liofilizas, quiere decir que le pones agua bacteriostática para inyectártelo y lo haces a distancia y te vas haciendo análisis de sangre. Podrías estar en el Sahara y podrías hacer terapia de péptidos. O sea que realmente, salvo que, claro, el gobierno llegue a la conclusión tal, lo prohíban, te digan que te vas a la cárcel, tal, pues puede ser, pero en condiciones normales es algo extremadamente escalable, extremadamente.
polvos blancos llegando a hangares de aeropuertos y vos hablando con colombianos. Sí, sí. No, no, Igual. Funciona igual. Eso está muy interesante, pero yo me quiero volver a una parte más seria porque es que hay una cosa que yo creo que es, digamos que la primera impresión, cualquier persona que le está dando una mirada rápida pues a HIMSS. Uno al principio cree que HIMSS es simplemente una compañía de marketing o una compañía comercial. Hasta el momento que uno llega y dice, no, es que esta gente tiene una ontología. Volvé y explicar por qué el elemento de ontología en una compañía como HIMSS, ese es el elemento que realmente le da el factor diferencial y por qué es lo que lo hace realmente importante. Para que luego ya hablemos y expandamos un poquito sobre otra cosa que me parece a mí increíble. Yo he hecho un paralelo, o mejor dicho, por lo que te he leído a ti y por otra inversión que tengo que pues ya empezó a ser significativa, que fue la de Robinhood. A mí, Robinhood, una de las razones por las cuales yo había estado en E-Trade desde toda la vida y apenas salió Robinhood, yo dije, hombre, es que es mucho más fácil interactuar con mis finanzas, mis acciones en Robinhood desde un celular porque estoy on the go, porque es fácil, porque es crisp, porque es claro, porque es cero complicaciones, porque no tiene fricción. Es mucho más fácil hacerlo acá. Y hoy o ayer, evidentemente, mostraron que el futuro es, sobre todo, esta nueva generación que es toda digital. Es decirles, si les ofrezco una buena UI, UX, quiere decir que tengo ya la retención. Y la retención es un elemento muy importante. Y ya de ahí para adelante voy a scale up agregando capas y capas y capas de futuros servicios. Ayer básicamente dijeron que van a hacer un banco y que te van a dar un super servicio premium y tienen un agent de AI, pero yo quiero que hagamos de alguna otra forma como ese paralelo porque es una de las cosas también que me han impresionado mucho pues en HIMSS y vuelvo y digo, explica por qué el elemento de ontología es tan importante a su vez con el elemento de UI UX que les da mucha retención. Pues es que se reduce a esto que os enseño aquí en la pantalla, que es un poco los componentes de la infraestructura de esta gente, ¿vale? Entonces, tenemos, por un lado tienes Spotify. Entonces la gente decía que Spotify no tenía barrera de entrada, ¿no? Ahora es evidente por este gráfico que os enseño aquí que sí que lo tiene. Porque aquí veis el free cash flow per share pues creciendo de forma exponencial, ¿no? Vale. Solo un segundito, que interrumpirte. El gordo quiere saber free cash flow per share, ¿por qué es tan importante? Y digamos que es tu go gráfico favorito en todas las acciones. Sí, porque al final es el efectivo que produce una acción que el negocio no necesita. Entonces, un negocio puede facturar mucho, puede tener beneficios en el sentido contable, pero al final si la acción no produce efectivo, pues no vale nada. Entonces, el mercado lo que hace, el precio de una acción a largo plazo suele traquear la evolución del flujo de caja neto por acción, porque ese es el cash que te paga una acción como accionista. Es verdad que a veces el free cash flow lo reinvierten, ¿vale? En forma de CAPEX, entonces contablemente ves menos free cash flow, pero al final el mercado lo que hace es un assessment de cuánto free cash flow puede producir este negocio en este momento si dejasen de invertir de modo que no afectase negativamente al negocio. Pues entonces al final eso es lo que, mira, si veis por ejemplo la acción de Spotify, la correlación entre este gráfico y el free cash flow per share es increíble. Si lo veis en Netflix, Microsoft, cualquier empresa, sacáis el gráfico del precio de la acción junto con el free cash flow per share, vais a ver que la correlación es de 1. Al final el resto de las métricas lo que son es proxies, son aproximaciones a cuánto cash te va a pagar esta acción, ¿vale? Que tenga free cash flow no quiere decir que te lo paguen, pero es el potencial intrínseco de esa empresa de pagarte cash. Claro. Al final, eso es lo que hace que una acción valga algo, ¿no? Entonces, para mí siempre el modelo se trata de encontrar empresas que vayan a crecer exponencialmente el free cash flow per share y que además que coticen de forma muy pesimista. Entonces, eso era Palantir a $7, Spotify a 97,5, AMD a 4,2 y tal. Entonces, espero que eso responda a la pregunta. Pero eso sí, lo explica Jeff Bezos muy bien. O sea, los inversores no se pueden gastar percentage margins, pero se pueden gastar free cash flow, ¿no? O sea, que hasta ahí llega. Entonces,
se trata o sea, antes de llegar a la ontología, se trata de decir, bueno, esta gente tiene una barrera de entrada o no. Entonces os decía que la gente pensaba que Spotify no. Porque además, en estos negocios, el valor, cuando se trata de una red, el valor tarda mucho en asomar en el income statement. Porque al final tu objetivo principal es crecer la red lo más rápido posible para ser el número uno y luego ya monetizar, es evidente. Pero eso el mercado muchas veces no lo entiende. Entonces, ¿esta gente tenía un moat o no? Spotify, tiene pinta de que sí. ¿En qué han sido muy buenos? En gestionar a los sellos discográficos, a los music labels, en optimizar la experiencia de usuario y en marketing. Son muy buenos en eso y son tan buenos que han conseguido derrotar, por decir algo, porque los han destrozado, a Apple Music y Amazon Music, aunque tenían una base de usuarios bestial. Tiene Apple la ventaja a nivel del dispositivo, Amazon tiene Prime que te pone la música gratis, nadie quiere eso. Todo el mundo, o la mayoría de la gente tiene Spotify, ¿no? Entonces, si analizas Hims, ocurren dos cosas. Primero, esto es una empresa mucho más joven, ¿vale? Pero parece ser que de momento su barrera de entrada sí que se sostiene, porque hemos visto que Walmart el año pasado cerró su división de telehealth. Amazon lleva haciendo anuncios de que arranca una nueva empresa de telehealth durante 4 o 5 años y no han conseguido traccionar en absoluto, mientras que esta gente no hace más que compound su free cash flow per share. ¿Veis este gráfico? Y está creciendo a lo bestia, ¿no? Entonces, la diferencia entre la infraestructura de Spotify y la de Hims es sencillamente que Hims tiene esto añadido, que es la producción personalizada de tratamientos. Entonces, Hims es como si coges Spotify, que para mí evidentemente tiene una barrera de entrada y como os digo, habrá mucha gente que piense que no, pero veréis que en los próximos 2 o 3 años esa opinión va a cambiar rápidamente. Es esa barrera de entrada más un componente de manufacturing a escala con personalización. Entonces, para mí esto tiene una barrera de entrada. Por el mismo hecho de tener esa barrera de entrada y por cómo están creciendo en escala, es lo que me hace pensar que replicar esa base de datos propietaria no es fácil. Porque al final tienes que construir toda esa misma infraestructura que te permita tratar a millones de personas en un país pues para distintas condiciones de forma personalizada, de tal modo que acabas entendiendo qué tratamiento funciona para quién y qué tratamiento no funciona. Entonces, eso es el principio de una ontología, porque si solo escalas, si solo pudieses llevar a 100 millones de americanos, al final tienes una idea muy buena de cuando te entra un americano medio por la puerta, cómo solucionarle una condición en concreto. Y pasas a tener un entendimiento de cómo hacer eso que es superior al médico más entrenado del país, o por lo menos que sería de gran ayuda para ese médico en cuestión. Es un poco como Spotify. ¿Cómo sabe Spotify qué es lo que te apetece estudiar a continuación? Pues porque han hecho esto durante las últimas 2 décadas. Son top of the funnel, tienen todos los datos, entrenan los algoritmos, te van sirviendo recomendaciones y en base a tu reacción de esas recomendaciones van optimizando. Esto es igual, ¿no? Entonces, este stack que os enseño en la pantalla es el principio de una ontología, en mi opinión. ¿Vale? Es que ese es el verdadero pues, elemento diferenciador y pues lo entiende uno desde Palantir hasta Hims y hacer ese descuento, vuelvo y digo, y considerar solo Hims una compañía de marketing con buen retargeting es un error pues que no te permite ver cuál es el futuro y cuál es el impacto. Y yo creo que ese análisis tan superficial es el que hace que ciertas personas pues como que la descuenten tan rápido. Si algo yo también he aprendido es que una de las cosas que uno nunca puede desconfiar es de la capacidad de consumo del americano. Yo pues cuando pues por mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, lo que más me impresionaba era las entradas de los lobbies y de los apartamentos, la cantidad de pendejadas que el americano promedio consume. O sea, eso es Amazon, cajas de Amazon, o sea, en Navidad increíble, en Black Friday increíble. Entonces, si ya el mundo, si ya la gente se conoce o entiende cuál es el modus operandi del consumismo americano, ¿qué les hace pensar que el americano promedio que compra cualquier trinquete, cualquier cosa absurda simplemente por gastar tiempo o llenar espacios, qué les hace pensar
que no van a recurrir al mismo tipo de gasto conveniente, sobre todo en elementos de salud. Además, porque está pasando una cosa, y yo creo que lo vimos, lo mencionaba Naval en el podcast, pues lo que decía, o sea, no hay nadie que no quiera estar rico, físicamente bien, o sea, y esa pendejada, ¿cómo es que se dice? Se me olvida el nombre, pero body, no es body shaming, sino que, no, sí, estás gordo y te ves lindo, esa pendejada ya se está degradando. Y entonces, si te empiezan a decir, oh, aquí en su suscripción, usted puede solucionar el problema tópico de su cabeza, usted puede solucionar el peso extra que tiene. O sea, desconfiar que ese es el potencial, sobre todo en un mercado como en el americano, es una visión muy miope y yo creo que la gente no está considerando el potencial, como tampoco consideran el potencial, pues, lo que hablábamos al principio, esta generación de contenido, pues con Gala al frente. Entonces, Antonio, porque puso a una mujer, ya tiene un montón de los típicos inversionistas prestando un poquito más de atención. Entonces, la escala de impacto que tiene una aplicación bien hecha en temas de salud, pues es que uno de aquí puede optimizar todo. Además que arrancamos con el tema, pues, caída del pelo, bajar de peso, pero luego vienen los temas de longevidad. ¿Quién no va a empezar a consumir? No sé cuál será la próxima, donde te van a decir, ve hace 5 años más jóvenes, suscripción automática, HIMSS, que ya es uno miembro y ya tiene HIMSS Points o quién sabe cualquier cantidad de cosas. Y todo eso distribuido en el mecanismo de distribución americano en las casas, entrando cada vez, mejor dicho, voy hablando y cada vez me voy convenciendo más que de lo que habías mencionado y por qué fue tan bueno ese alfa que nos compartiste. Contanos un poquito por qué ese aspecto del consumismo americano con una buena UI UX, porque nos presenta la posibilidad de un mercado casi que infinito. Bueno, o sea, es por un lado el consumismo americano, que estoy de acuerdo que es así y tal, y luego es por otro lado que la ocupación de los seres humanos en 10 años. O sea, ya vemos cómo va el AI, ¿no? Ya sabemos que dentro de 2, 3, 4 años, menos, igual en 6 meses, tienes AIs que hacen el trabajo de analistas junior, de consultores, de tal. Sabes un poco en qué dirección va esto, y es que en unos años viviremos en un formato de abundancia, y entonces ahí lo único que te queda realmente es vivir bien y largo al final de esa carrera. No sé si es en 10 años, 30, 40, lo que sea. Y entonces al final ahí, pues, dices, joder. De hecho, yo es personalmente algo que he empezado a pensar estos años. Es, bueno, vale, ganas dinero y está muy bien, pero oye, si no tienes longevidad y te mueres y tal, pues ¿para qué? ¿No? Entonces, para mí esto... Claro, esto es como lo que decías de Amazon en estos sitios y tal, que le dan a botones constantemente, ¿no? Como el meme ese que le da así al stock chart y de repente sale la vela así verde enorme. No sé si lo habéis visto. Pues la gente, ahora mismo la economía es la gente dándole así a botones y llegan productos a su casa. Pasamos a un formato en el que están así dándole a botones todo el rato, pero incrementa la longevidad, incrementa la testosterona, incrementa el performance mental, incrementa tu capacidad de hacer cosas en la vida, ¿no? Por ejemplo, hay un péptido que se llama humanina, que es una molécula que está desproporcionadamente presente en centenarios y en hijos de centenarios. Entonces, de hecho, hay estudios, se lo ponen a ratas y las ratas viven mucho más. Entonces, hay como infinitas moléculas dentro del cuerpo humano que están correlacionadas con todos los efectos positivos que deseas tener en tu vida. No hay límite a lo que puedes hacer y tal. Suena un poco raro, ¿no? Porque el ser humano no vive así ahora, pero ves a Brian Johnson cómo vive, ¿no? No quieres vivir como Brian Johnson, pero la persona media va a tener... Para nada. Claro, no, a mí me gusta el vino y me gusta el sol y tal. Pero esta empresa va a traer a la persona media esas cosas mucho más cerca. Entonces, igual, a ver, es que yo mucho de lo que he aprendido estos años de salud tiene que ver con la pandemia reciente y no quiero hablar de esto porque nos penalizan y tal. Pero hay muchos, en esencia, hay muchos virus y bacterias que se te quedan metidos en el cuerpo
y eso desencadena todo estilo de efectos negativos y eso es lo que te resta longevidad, ¿vale? Parásitos, bacterias, viruses, junto con malos hábitos. Entonces, eso está constantemente entrando en el cuerpo, igual que toxinas como metales pesados, microplásticos, tal. Si tienes la educación necesaria y los medios, puedes hacer cosas para, con frecuencia, sacar esas cosas del cuerpo. Y el resultado de eso es, desde luego yo lo que he notado es un rendimiento cognitivo que se dispara, duermes fenomenal, rindes mucho mejor físicamente. Ese es el negocio. Y entonces, como os digo, en un futuro en el que la humanidad no está metida en una oficina 12 horas al día, creo que eso es el ultimate luxury good, ¿no? Y encima entregar eso a una ventaja, con una ventaja de coste, pues es el negocio. Es lo que esta gente está haciendo. Es lo que están preparando, en mi opinión. Sí, sí, definitivamente. Yo le he visto, pues Lucas me dijo que alguna vez se suscribió y pues y que apagar el subscription es un poquito complicado, pues desde el app, pero eso no le quita pues sobre todo lo que están haciendo pues en la adquisición de este facility de peptides y todo, que me parece pues como muy interesante. Y yo creo pues que desde ese punto es que tenemos que empezar a organizar o mejorar la salud de todas las personas pues que queremos pues una vida en el futuro pues mucho más cómoda y menos que se vaya degradando menos. Empezando por la nuestra. Empezando por la Hernán en este momento. No, ¿Estás suscrito o...? No, yo no, es que me vi con Wilder en Nueva York y me vino con una gripe y me tiene tumbado hace 3 o 4 días que no puedo ni siquiera hablar, también porque me demoré comprando el azul de metileno y toda la cosa. Que pudiera hablar. Te iba a decir, eso, mira, yo lo tengo aquí. Esto, obviamente no estoy afiliado con esta marca, se llama Meraki Blue. Tengo a toda mi familia con el azul de metileno. Es increíble, hoy en día vas a un aeropuerto y está todo el mundo tosiendo, todo el mundo estornudando. Luego se pegan meses medio muertos. Joder, hay cosas que te quitan esto. Y ese lo compras en España. Ahora me pasas el link, pues que voy próximamente a ver si por pendejo no lo compré en Estados Unidos, pues se me olvidó. Estaba tan noqueado estos 4 o 5 días que estaba escribiendo poquito y no era capaz de procesar nada, porque me dejó tumbado, absolutamente noqueado, con escalofrío. Y a mí usualmente no me da, o sea, no, a mí me da una gripa cada 2 o 3 años, pues si acaso. Sí. No, mira, a mí, ¿sabéis lo que me pasó? Hace una semana fui a cenar a un teppanyaki que han abierto aquí en Madrid y comí una cosa de wagyu con erizo de mar y al día siguiente estaba como mal de la tripa, estaba cansado. Estuve así 2 o 3 días. Fui, me hice una terapia de ozono, me pegué un día entero vomitando hasta las 5 de la mañana. Ayer me levanté y estaba como, wow, estoy perfecto ahora otra vez. Pero la terapia de ozono te hizo vomitar. Sí, porque lo que hace, si tú, por ejemplo, tienes un catarro, ¿vale? Y te haces terapia de ozono, te hace una reacción que se llama, lo descubrió 2 científicos que se llaman Jarisch y Herxheimer. Entonces se llama la reacción Jarisch-Herxheimer. Entonces te da una reacción curativa en la que saca el patógeno, lo mata y tal, y tu cuerpo como que pues expulsa todo eso y luego te quedas perfecto. Entonces yo, por ejemplo, alguna vez que así en temporada de gripe y tal, por ejemplo, en España las reuniones en Navidad, ¿no? Está todo el mundo tosiendo a todas horas. Somos 50 en la familia, está todo el mundo tosiendo. Entonces yo antes y después voy y me hago una terapia de ozono. ¿Y a qué lugar vas? ¿Un consultorio médico? Sí. No, hay muchos sitios que te lo hacen, pero es una rama de medicina que está algo más... Se llama medicina integrativa. Entonces tienes como varias clínicas. Tengo una en Madrid, tengo una en Marbella. Lo de los péptidos empecé con una en Londres. Me cogí un vuelo para ir a Londres y recoger los péptidos y tal. O sea, pero nada de esto es clandestino. Esto sencillamente es medicina que existe. Lo que pasa que, como os digo, es deflacionaria. Es muy efectiva, extremadamente efectiva. Y es deflacionaria, entonces incluso está suprimida en muchos casos. Si tú ves, por ejemplo, lo que dice pues distintas organizaciones de estas sobre la terapia de ozono y el methylene blue y tal, dicen que te intoxicas, que te mueres, que no sé qué. Esto no es medical advice, por supuesto, pero en mi experiencia es literalmente increíble.
Aquí Entonces, estoy. claro, y entonces, o sea, una de las cosas que estaba comentando YNX sobre HIMSS es que como tienen esta tendencia deflacionaria que tienen, les genera capital, eso es la primera instancia en el sector de la salud americano en el que hay una empresa que sí que le interesa financiar el estudio de terapias potenciales que son deflacionarias, ¿no? Porque al final te dicen, no, pues esto, un médico o un médico tradicional te diría, no, pues esto de la terapia de ozono no hay un peer-reviewed study. Vale, pero claro, es que ¿quién financia eso? ¿O cuál es el flywheel que financia esos estudios? Es que al otro lado hay una empresa que gana dinero. Realmente los únicos que ganan dinero con estas terapias son pequeñas clínicas que no son particularmente rentables y tal. HIMSS, al ser la primera instancia de una empresa deflacionaria en el sector, es la primera vez que hay un incentivo para que se financien estudios de estas terapias. Entonces, hablamos de GLP-1s y todos los péptidos que vienen después. Los péptidos no han evolucionado más rápido porque son deflacionarios. Y entonces a los médicos no les gusta, obviamente, decir, tengo 100 pacientes, voy a poner a todos on peptides, pero si no tengo un peer-reviewed study, me juego el trabajo, ¿no? Por eso no tracciona la cosa esta para las masas. Entonces, creo que uno de los tailwinds que va a haber HIMSS en los próximos años es el financiar estudios de estas cosas. Al final han comprado un peptide manufacturing facility, pero si, por ejemplo, existiese el debate sobre si la humanina extiende el lifespan o no, pues ellos están en posición de financiar ese estudio, cosa que Pfizer, Novo Nordisk y tal no lo quieren financiar, porque entonces ellos ganan más dinero con sus propias drogas patentadas. Aquí HIMSS no gana el dinero vendiendo drogas en concreto, lo que gana dinero es optimizando los resultados de los pacientes por dólar que ellos gastan para un volumen cada vez más grande de subscribers. Entonces son incentivos completamente distintos para el sistema. Claro, sí, básicamente Amazon Prime, pero en vez de comercio, pues salud. Claro. Por ejemplo, esto, cuando te vas aquí a esquiar a España y vas a Vaqueira, los supermercados son pequeñas tienditas que lleva así una señora mayor, muchas veces un señor mayor. Entonces vas a comprar un poco de aceite de oliva y cuesta, yo qué sé, me lo invento, 20 euros, ¿no? O algo así. Y es porque no existe competencia, ellos no tienen incentivo para bajar precios. Lo que pasa muchas veces es que la gente se va desde Madrid con el coche lleno, hacen la compra aquí y se van a Vaqueira, de cómo funciona eso. Sin embargo, tú llegas ahí, te pones un Mercadona o un Walmart o lo que sea y se acabó, ¿no? Pues esto es lo que está ocurriendo ahora en el sector del healthcare con esta empresa. Si saliese bien, que claro, hay riesgo, ¿no? Ahora vemos que en cuanto sale Trump todos los días con una tarifa, esta acción baja un 9%. Entonces ahora estamos en la fase en la que el mercado está validando si hay una barrera de entrada en absoluto, si esto es un negocio bueno o no, o qué. Y sabemos que subió a $72 hace nada, ¿no? Sí. Yo entré a $15 por primera vez. No sé, Hernán, ¿tú a qué precio entraste por primera vez? 18. O sea, que lo habías multiplicado. Sí, no, 18, pero poquito. Y ya entré, pues en teoría, creo que pues sabré si entré a 39 porque me fui en un montón de sell puts, pero en 39 y 39 me parece súper bien. Sí. Claro, no, yo creo que ese precio va a estar muy bien a largo plazo, pero en fin, que la acción es muy volátil y está muy sujeta a narrativas, como lo podían estar cualquiera de los éxitos de los años anteriores, ¿no? Recordemos cuando decían que Palantir era una empresa de consultoría, era espectacular. Decían que no. Y creo que hubo alguno que llegaba a decir hasta que no había software. Había uno que decía que era PowerPoints glorificados y tal. Sí, que era básicamente un McKinsey o no sé qué cosa, pero se les olvidaba mirar siempre el datico importante, que todos los que eran customers cada año estaban gastando un 20% más. Y eso es lo mismo, pues ese fue de los otros datos que me gustó pues de HIMSS, pues porque no es solo la retención, sino qué más gastos están aumentando los actuales suscriptores, que yo creo que ahí es donde está el verdadero potencial. Yo, por ejemplo, yo tengo Amazon Prime, creo que desde que salió, y si me mostraran la tendencia por quarters, creo que podría decir que cada vez más y más. Pues tanto así que inclusive tengo Amazon Prime, que obviamente creo que no debe ni servir, pero ya Colombia va viendo uno de los edificios en las porterías donde
donde pues todo es Amazon. Entonces uno empieza a aumentar ese consumo y es básicamente ese modelo. A mí me empieza a decir Hims, compra esto 5 años menos, no tienes que hacer tanto ejercicio, pero está este beneficio, y yo empiezo como a lanzarme. Yo, por ejemplo, con el azul de metileno, pues es que en el chat, Antonio, tenemos varios amigos que son médicos y son muy buenos. No, es que los estudios, que tal cosa, pero yo mientras más sigo leyendo y voy viendo lo que has documentado, pues más sentido le voy encontrando. Eso sí, mientras no sea el azul pues de las peceras, pues de los animalitos, pues un poquito más no, y que no sea pues para textiles, pero se va uno convenciendo. Y yo creo que una de las cosas, como lo decía Naval, es que no hay un incentivo para hacer exploraciones a nivel de biología, porque el sistema ha sido secuestrado y entonces nadie está haciendo experimentos. Es como esto que hacemos pues en el mismo tema de las inversiones. O sea, obviamente somos más viejos que vos, pero yo me acuerdo de la mamá o la abuela hablando con un asesor en un banco que no sabía absolutamente nada, pero sin embargo ahí estaban todas las inversiones. Y hoy en día llega y sale YouTube y empiezan unas personas a escribir unos Substack, a darse unos deep dives, y resulta que son 30, 40, 50 veces mejores. Usted en este momento en Robinhood, usted va y mira, por ejemplo, ciertas acciones, Palantir. Yo creo que Palantir todavía tiene, puede que no, pero sell rating. O sea, por los últimos 4 años Palantir tenía venderla, y todos los que compramos hicimos 10, 20, 30, 40, lo que sea. Entonces, si eso pasa en el mundo de las finanzas, también puede pasar pues en todas las otras pues disciplinas de conocimiento. Y sobre todo que hay unas personas que se están, o sea, Darío, es muy distinto uno llegar y decir que alguien le dijo, tómate una hierbita porque te mejora tal cosa. Pero es algo muy distinto cuando llegan y te dicen, no, mira, es que si ciertos péptidos te neutralizan esto porque te bajan pues que el cuerpo no sea tan alcalino, pues con explicaciones y unos datos mucho más profundos, yo creo que es como más fácil, pues como el accionar. Gordón, ¿usted por qué no aprovecha? Dime. Solo un inciso quería hacer antes de que pasemos a lo siguiente. Quería daros un pequeño dato que ilustra, de verdad, it really brings home la potencia de los péptidos, ¿vale? Hay un virus que se llama el Epstein-Barr, no sé si lo conocéis. Es el virus que causa el rotavirus, ese que te coges de pequeño, que estás 3 semanas malo y va cambiando y tal, ¿no? Vale, se lo coge todo el mundo lo tiene. Hay muchas variantes. Una de las variantes en su genoma, cuando lo lee la célula, expresa una proteína, un péptido, ¿vale? Que es el que conecta el sistema nervioso con el cerebro, ¿vale? Entonces, sabéis que en la esclerosis múltiple lo que pasa es que el sistema nervioso se desconecta del cerebro, ¿vale? Entonces, sabéis, el mimetismo molecular es que cuando entra una proteína en el cuerpo, el sistema inmune lo que hace es leerlo y crear anticuerpos con la forma inversa para que se enganchen y destruirlo, ¿vale? Entonces, si os digo que este virus tiene una formita que es idéntica a la que conecta el cerebro con el sistema nervioso y el sistema inmune genera los anticuerpos, entonces, ¿qué es lo que tienes? Un anticuerpo que destruye la conexión entre el cerebro y el sistema nervioso. Entonces, salieron estudios, de hecho, estos últimos años, por fin demostrando que la esclerosis múltiple lo que es un estado avanzado del Epstein-Barr, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que ese péptido que conecta el cerebro con el sistema nervioso se lo carga el sistema inmune mediante el mimetismo molecular. Para que veáis, eso os ilustra cómo es que cuando un péptido deja de funcionar o lo que sea, las cosas fallan en el cuerpo. Entonces, hay como muchísimas enfermedades, obviamente todavía tienen que salir estudios y tal, pero si lo estudias on a first principles basis, te das cuenta que hay muchísimas cosas que consideramos que son incurables que se pueden solucionar con esta tecnología. Por lo menos sabes que es que falla un péptido. Antes era una enfermedad misteriosa que no tal. Entonces, por ese camino hay trillones y trillones y trillones de valor. Trillones. No, me parece increíble. Gordo, ¿usted por qué no le pregunta a Antonio qué péptidos puede empezar a consumir para solucionar tantos problemas? ¿Cómo qué problemas? Es innumerable. La suscripción no le da. Los tengo todos. No le da la suscripción. Calvo,
calvo caía de la otra y gordura. Pues mira, gordura, hay unos que se llaman, que lo que son precursores de la hormona del crecimiento. Entonces, uno de ellos se llama sermorelina y la sermorelina lo que hace es incrementa tu masa muscular y reduce la grasa, obviamente acompañado de un entrenamiento y tal y cual. Vamos, seguro que no te hace falta. Yo sí que me lo voy a administrar, a ver si gano músculo para el verano. Tengo ahora... No, es que ahora estoy en la segunda fase del tratamiento con Jessica. Entonces ya hicimos unas cosas que había que hacer y ahora estamos en esta segunda fase. Y parte de esos péptidos que voy a probar ahora es la sermorelina. También tiene un safety profile increíble y lo que es fundamentalmente es anti-aging. Porque a partir de cierta edad dejas de producir hormona del crecimiento. Entonces, esto no es inyectarse hormona del crecimiento, que sí que es bastante inseguro. Es un péptido que tu cuerpo deja de producir, que es lo que hace es que sueltes hormona del crecimiento. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues esto lo digo todo para ilustraros la cantidad de aplicaciones que hay y tal. El problema, el tema con la medicina es que dicen, bueno, la gente se pregunta por efectos secundarios y es que toda la industria que tenemos hasta el momento de drugs se ha construido sobre moléculas petroquímicas. Entonces, esas son completamente ajenas al cuerpo y tienen muchos efectos secundarios. Esta siguiente ola de innovación son moléculas que el cuerpo ha dejado de producir como consecuencia del paso del tiempo, el deterioro del sistema en general. Entonces, no tienen por qué tener efectos secundarios. De hecho, Sí, pero en su producción siguen siendo sintéticas, o sea, su producción sigue siendo, no es natural. Sí, o sea, pero yo creo que la forma a nivel molecular es lo suficientemente similar como para que el cuerpo no la rechace. Hay gente que sí que le puede dar una reacción alérgica en el lugar de la inyección. Hay a veces, pero vamos, creo, o sea, por lo general lo que tengo entendido, lo que me dice Jessica y lo que yo leo en cosas, en papers y tal, es que son muy seguros. La efectividad se debate y tal por cosas que hemos comentado y tal, ¿no? Pero lo que es el perfil de riesgo es mucho más bajo que de media para los péptidos que las drogas petroquímicas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pues es que uno de los o sea, una de las cositas que nos dejó Rockefeller, pues fue, mejor dicho, sus petroquímicos incluidos en la medicina hizo que se perdiera pues muchos años y yo creo que esa es una de las grandes potenciales pues que tenemos con el AI y esta granularidad, y es que podemos descubrir de verdad medicinas pues que sí sean como más prácticas y un poquito más distantes pues, de todo el mundo de los petroquímicos. Mister, esperamos pues que no estés en mayo vamos a hacer un 10 AM, pues un almuerzo de tiro largo. Se aceptan sugerencias de sitios y ojalá no estés en ningún protocolo de esos de estoy abstemio por tantos días, porque pues si van colombianos que entonces ya van a ir. Darío, no me has confirmado si vas a estar también. No la logro. Bueno, nos tenés que confirmar un lugarcito, hombre, porque nos echemos una comida de tipo 8 horas mínimo. Me parece muy bien. Ahora en mayo se activa el protocolo mediterráneo, que es un poco de vinito todas las noches, que es muy bueno. Eso está también, muy bien. Ayuda bastante. Hombre, sabes que yo, pues después de oírte todo el cuento y oír, pues obviamente el episodio pasado que hicimos con AMD, que también sigo creyendo, si me tocara concentrarme entre AMD y HIMSS, me concentraría más, yo personalmente, me concentraría más en HIMSS, porque es que todo esto que describes me parece que tiene un upside y como está en un punto más bajo, me parece que tiene más upside, pero eso desde mi punto de vista, pues personal. En mi opinión, sí. Para mí, HIMSS como organización es un clon de Costco cuando empezaron. Sabes que buenísimo, está buenísima esa explicación. Es que es eso, o sea, yo a los estudiantes de mi curso siempre les enseño a detectar algoritmos, ¿no? Entonces, uno de ellos se llama el Costco Algorithm y es cuando una empresa está obsesionadísima con entregar más valor a menor coste, eso les trae más capital y el capital lo reinvierten para bajar los costes, bajar los precios y cada vez aportar más valor a menor precio, ¿no? Ajustado a la inflación. Entonces, esta gente es lo que está haciendo
Es el motivo por el que compré inicialmente. Yo creo que al principio no tenía tan claro que esto iba a ser una ontología y tal. Dijo, esto es una organización que son increíbles a la hora de mejorar los patient outcomes por dólar, cada vez más barato, tal. Pero, como digo, yo creo que esto va a ser, por lo menos en los próximos 5 años, increíblemente volátil. Porque veréis cuando venga Big Pharma y no solo tengan un problema con GLP-1, sino con los péptidos como categoría, empiecen a demostrar que ciertos péptidos tienen estos efectos, empiecen a escalar a lo bestia. O sea, yo creo que esto va a acabar en un escenario estilo Uber con los taxis, pero a lo bestia. Sí. Porque están trillones y trillones de dólares en juego. O sea que, y luego AMD es sencillamente el mercado deprimiéndose y para mí es un bet increíble en estos momentos. O sea, tienen dos perfiles distintos de riesgo, ¿no? Yo lo digo solo como disclaimer porque Sí, como, quizás... sí, esto lo hacemos a toda hora. Pero pues personalmente prefiero HIMSS, teniendo AMD también, pues. ¿Sabemos quién está detrás de HIMSS? ¿Quién es Sí, el genio? ese es founder-led por Andrew Durham y nada, y por el management que él contrató y tal. Y sencillamente es un founder-led company y nada más, no tiene nada más, realmente. No, la estructura no tiene así nada de especial ni nada. Sí. Hombre, Antonio, no, pues muchas gracias por nuevamente compartir otro podcast. Yo creo que pues ya te diste cuenta que sos cada invitado recurrente cada 2 o 3 meses, porque yo creo que entre otras, ¿sabes qué, Darío? Sería uno buenísimo con Antonio, un podcast con Camilo Espina y con Pala, pues Pala el endocrino y Camilo Espina, pero con Antonio desde su análisis, péptidos, biohacking, o sea, como un biohacking 2, pero con esos 3 magos, porque ya grabamos uno con Camilo que está en el chat y tiene una clínica, un centro pues, de biohacking, células madres. Esto está lleno de americanos, gente poniéndose células madres, o sea, todas esas cosas. No, tengo que preguntarle que si tienen terapia de ozono, pero es muy interesante porque son médicos pues con mucha experiencia. Pala es uno de los endocrinos más importantes que hay en Colombia, practica también en Estados Unidos y yo le pedí una cita a Pala y te toca esperar mínimo 6 meses, pues porque todo el mundo está desfilando por ahí y muy estudiosos, pero ese angulito de esos conocimientos pues de medicina tradicional, pero con este nuevo edge me parece fascinante. Muy interesante. Sí, Me es una buena encantaría. combinación. Puede ser una buena charla. Sí, Me encantaría. sería Sería divertidísimo. A mí sería me encanta buenísimo. hablar con médicos porque ahora mismo con esta posición estoy en una cruzada un poco similar a la de Spotify, ¿no? Me encantaba hablar con expertos de la industria de la música y llevarles la contraria. Pero bueno, esto es más complicado. Aquí hay muchísimo que aprender de los médicos, ¿no? O sea, yo aquí lo que estoy contando es un modelo en base a first principles de los péptidos y su potencial y tal, pero luego los médicos tienen una formación increíble que yo no tengo. Cosa que no era el caso con los expertos de la industria de la música. Todos me decían, todos los expertos con los que hablé de la industria de la música me decían que Spotify era una inversión terrible y que iba a ir fatal y tal. Pero bueno, esto es mucho más complicado. La Pero medicina. ese es uno, esperemos que salga y luego pues lo compartimos ahí en el chat, les preguntamos a ver si Camilo y Pala pues se animan, porque me parecería que sería un episodio, pues a mí me fascina, a mí me deja muy inquieto cuando empieza a hablar de todos estos, ese péptido, el de, ¿cómo se llama? El humana, ¿cómo se llama ese Humanina. humanina? A mí me da todo eso, me despertarse la curiosidad. Entonces me fue muy interesante. Don Antonio, ya no te vamos a quitar mucho tiempo. Muchas gracias. Darío, ¿alguna otra pregunta? No, pues ya. HIMSS, a comprar HIMSS. HIMSS. Ya nos vamos recetados. Ya nos vamos recetados. Gracias, doctor. Tenéis un programa ahí de para el doctor para Linares. cuidaros. El doctor Para Linares. cuidaros. Sí, No, bueno, HIMSS con el doctor Linares. No, aquí con que HIMSS como inversión funcione, vamos bien. Sí. También, Pero bueno. obvio. Bueno, Muchas gracias. no, Sí, pues gracias bueno, ¿eh? vos decís que cómo funciona. Andrea, por ejemplo, sabe cómo está el mercado, si está arriba o abajo, nada más mirándome si estoy simpático o no estoy simpático. Es cierto que subió el mercado, que Andrea, te diste cuenta. Entonces yo creo que sí, que
que si nos va bien en HIMSS, estaremos Está también muy aliviados. Muy simpático. Parasimpático. Bueno, muchachos, muchas gracias. Chao, chao. Bueno.